La mejor forma de convertirse en un perro viejo es dejando de aprender trucos nuevos. Anónimo. Poderosas técnicas telefónicas. Una de las herramientas más importantes que pueden usar para aumentar su eficacia en las ventas es el teléfono. Es sorprendente cuántas personas odian usar el teléfono, odian contestar, odian usarlo por una gran variedad de razones y harán todo lo que puedan por evitarlo. En esta sección les daré algunas ideas y técnicas que los ayudarán a obtener entrevistas más rápido, confirmarlas antes y realmente lograr que el teléfono sea efectivo. No puedo darles un curso completo, pero sí el meollo de la mayoría de estos cursos. La clave número 1 al usar el teléfono para concertar entrevistas es su fisiología. Las personas al otro extremo solo pueden oír su voz, pero pueden oír la forma en que su cuerpo y su personalidad están siendo expresados a través de su voz. Y 2 puntos. Número 1, sonría ante el teléfono cuando esté hablando. Las personas pueden sentir una sonrisa. Le recomiendo que ponga un espejo frente a usted y cuando esté hablando por teléfono, sonría al espejo para que pueda verse a sí mismo. Segundo, cuando concerte una entrevista, póngase de pie. Ponerse de pie y sonreír por el teléfono le dará una sensación de urgencia a su voz, una sensación de vitalidad, una sensación de energía que está ausente cuando está sentado o apoltronado en una silla. El lenguaje corporal es el estado corporal. Hola, ¿cómo está, señor Smith? Quiero hablar con usted, quiero concertar una entrevista, etcétera. Hable por teléfono o así. Y algunos puntos clave al hablar por teléfono. Número 1. Cuando hable con alguien, no olvide esto. Sus clientes más valiosos, los que podrán darle más negocios, invariablemente son los más ocupados. Las personas que tienen todo el tiempo del mundo para hablar casi nunca van a ser buenos prospectos. Los prospectos más ocupados son los que llamamos preocupados. En otras palabras, tienen 100 cosas más que hacer cuando suena el teléfono y la tendencia natural de cualquiera cuando están realmente ocupados con algo más y suena el teléfono es querer deshacerse de la interrupción y volver a lo que estaban haciendo. Así que su primer trabajo en una conversación de ventas al usar el teléfono es romper la preocupación. Romper la preocupación. Deberá decir algo que desvíe la atención de la persona de lo que estaba haciendo y la enfoque totalmente en usted. Existen 100 formas diferentes de hacer esto, pero déjenme darles un ejemplo de cómo lo hacíamos nosotros. Cuando estaba vendiendo programas de capacitación en las ventas, llamaba y me aseguraba de hablar con la persona indicada, el gerente de ventas, o el que decidía sobre la capacitación de los vendedores, y abiertamente le decía, señor John, soy Brian Tracy del Instituto para el Desarrollo Ejecutivo. ¿Le gustaría ver un método que le permita que sus ventas aumenten entre un 20 y un 30% en los próximos 12 meses? Pregunta. Eso invariablemente rompía la preocupación. ¿Por qué? Porque hablar con la persona indicada, el gerente de ventas que pasa 40, 50, 60 horas a la semana pensando cómo incrementar sus ventas, si yo puedo conectar mi producto o servicio exactamente con lo que creo que mi prospecto está preocupado, el prospecto va a responder con esta pregunta. ¿Qué es? Si su pregunta abierta es lo suficientemente fuerte, el prospecto dirá ¿qué es? Y tiene que estructurar esa pregunta, tiene que estructurar su enfoque de tal modo que genere esta respuesta. Ahora, número 2, siempre apunte hacia la solución del problema de algún prospecto. Apunte hacia la solución. ¿Cuál es la solución aquí? Pues la solución casi invariablemente es que sin importar cuántas ventas tenga, siempre querrá que sean más altas. Y tiene un problema. Su nivel de ventas está aquí y quiere que llegue hasta acá. El problema es cómo llegar de la A a la B. Cuando toma el teléfono, usted dirá, tengo la solución a su problema. ¿Le gustaría ver que sus ventas aumentaran? Si habla con un hombre de negocios u otro tipo de persona, una frase poderosa para iniciar es esta. Tengo una idea que podría ahorrarle muchísimo dinero. O tengo una idea que podría hacerle ganar mucho dinero. Estas palabras, tengo una idea que podría ahorrarle o darle mucho dinero, casi invariablemente lo conecta con un 90% de la población. El 90% de la población de negocios o de bienes de consumo está interesada o preocupada en cómo ganar dinero o ahorrarlo. Y no pueden equivocarse con esta idea. Número 3 es tratar con el propósito de los resultados. Tratar con el propósito del producto o los resultados. La idea de que pueden ahorrar dinero, aumentar sus ventas, mejorar la productividad, etcétera. No hablen del producto en sí. No traten de vender el producto por teléfono. Hablaremos de eso en un segundo. Quiero que una persona responda y que tenga una mente abierta y no una mente cerrada. ¿Cómo hacer que la persona responda y tenga una mente abierta en vez de que diga, no me interesa? Lo que simplemente hace es plantear una pregunta a la que la persona prospecto tenga que responder sí, o qué es, o dígame más. Por ejemplo, tengo una idea que podría ahorrarle mucho dinero. Si la persona está interesada en ahorrar dinero, al instante dirá qué es, o hábleme al respecto, o deme información. Si por otra parte se topa con una persona que automáticamente le responde, no me interesa, use lo que llamamos el cierre instantáneo de reversa. El cierre instantáneo de reversa dice que usted debe reaccionar inmediatamente y decir, no creí que estuviera interesado, es por eso que le llamo. Y siempre pone a la persona fuera de guardia. Dicen, ¿qué? Y usted responde, no creí que estuviera interesado, por eso le llamo. La mayoría de mis mejores clientes inicialmente no estaban interesados cuando me acerqué a ellos, pero ahora, al haber comenzado a usar nuestro producto o servicio, están muy, muy felices. Se tomaron el tiempo para escuchar. Use ese cierre instantáneo de reversa. No creí que estuviera interesado. Y después continué con una razón. La mayoría de mis mejores clientes, ¿recuerda las pruebas sociales que nos gusta saber que otras personas lo han comprado, instinto gregario o de manada? La mayoría de mis mejores clientes inicialmente no estaban interesados. Por eso lo llamé a usted. Y otra cosa, haga preguntas. No olvide que las preguntas demandan respuestas. Si el prospecto dice, ¿qué es? Usted dirá, señor prospecto, es exactamente de lo que quiero hablarle. ¿Puedo hacerle dos preguntas rápidas? Este detalle, puedo preguntarle.
Esta pequeña expresión es muy, muy poderosa. ¿Puedo hacerle 2 preguntas rápidas? Las palabras importantes aquí son puedo, está pidiendo permiso, y rápidas, que significa que usted será muy, muy rápido. Pero no olvide que siempre quien hace las preguntas tiene el control. Si el prospecto le está haciendo preguntas, él está tomando el control de la conversación. Si es usted quien hace las preguntas, es quien tiene el control de la conversación. Usted está al teléfono para concertar una entrevista, no para vender un producto. Si por otra parte está vendiendo servicios financieros o inversiones o algo que sí puede venderse por teléfono, estas técnicas son aún más importantes. Pero estoy suponiendo que principalmente usará este método para concertar entrevistas. Las personas siempre me preguntan, ¿cómo se llega al que toma las decisiones? ¿Cómo se logra pasar a la secretaria? ¿Cómo lograr a hablar con la persona con quien se desea hablar si tienen una pantalla de personas frente a ellos? Aquí está una respuesta muy simple. Dígale a la recepcionista, ¿puede ayudarme? Cuando se le pide a una persona ayuda, existe el instinto natural dentro de la psique humana de ayudar a las personas si nos necesitan, incluso si los extraños nos piden ayuda. Tenemos la tendencia de ayudar, simplemente porque en el transcurso de nuestra vida también hemos sido ayudados por muchas personas. Y le dice a la recepcionista, ¿puede ayudarme? ¿Con quién puedo hablar que sea el responsable de tomar esta decisión? O puede ayudarme, necesito cierta información sobre su compañía. Entonces, ella casi invariablemente lo conectará con la persona adecuada. Yo le diría a la recepcionista, ¿puede ayudarme? ¿Quién es el responsable de tomar una decisión respecto a la capacitación en ventas para sus vendedores? Y ella dirá, debe ser el señor Brown o el señor Jones. Y le diría, ¿podría comunicarme con ellos? Y le diría, señor Brown, mi nombre es... Y comenzaría con mi presentación de ventas. A veces, si quiere hablar con alguien más dentro de la empresa, puede hacer esto. Preguntar a la recepcionista, ¿cuál es el nombre de la secretaria del presidente? Ella siempre le dirá el nombre y usted le pedirá que por favor lo comunique con ella. Su nombre puede ser Susan Jones y usted dirá, Susan, habla Brian Tracy, ¿podría decirme quién en su compañía toma las decisiones sobre los sistemas computacionales? Ella le dirá, debe ser Charles Atwood de compras, y le dirá, ¿podría comunicarme con él? Y a Charles le dirá, Charles, estaba hablando con la señorita Jones, la secretaria del presidente, y ella me sugirió que hablara con usted sobre esto. Lo más sorprendente es que si su referencia viene de la oficina del presidente, casi invariablemente tendrá una audiencia. Y aquí está otra clave. Tiene que ver con la pregunta bien estructurada. Piense siempre en la pregunta con todo detalle. Planéela, repásela, practíquela por teléfono para que pueda responder o hacer esa pregunta a medianoche o acabando de despertar. La pregunta deberá ser tan perfecta que pueda generar esta respuesta siempre. ¿Qué es? Genera curiosidad, genera interés, consigue la atención de la persona, logra que escuche y quiera tener más información. Ahora, un punto importante. ¿Qué vende cuando llama para concertar una entrevista? Está vendiendo 10 minutos. Es todo lo que está vendiendo. Está pidiendo 10 minutos del tiempo del prospecto. Señor prospecto, ¿le gustaría ver un método que pueda hacerle lograr incrementar sus ventas en un 20 o 30% en los próximos 12 meses? Y le va a decir qué es. Eso es exactamente lo que necesito mostrarle. Quiero 10 minutos de su tiempo y usted será el juez. Esta es la expresión más poderosa de todas para conseguir entrevistas por teléfono. Usted será el juez. O usted decidirá por sí mismo. Estaba dando un seminario hace un par de años y un buen amigo estaba ahí y quería conseguir una entrevista con un importante hombre de negocios. Salió el seminario, durante el descanso para el café, fue al teléfono, lo tomó y dijo que llamó a esta persona y le dijo, señor prospecto, necesito 10 minutos de su tiempo y usted será el juez. Usted decidirá por sí mismo si esta es o no la situación adecuada para usted. Entraré, le mostraré lo que tengo y usted será el juez. Cuando usted dice, usted será el juez, necesito 10 minutos y usted será el juez, lo que está diciendo es, seré breve. En otras palabras, no le quitaré mucho tiempo porque sé que está ocupado. No lo olvide, los que toman las decisiones importantes están ocupados. Número 2, cuando dice usted será el juez, lo que está diciendo es no habrá presiones. Todo lo que hará será mostrarle lo que tiene y él le dirá sí o no. También puede toparse con alguien que le diga, bueno, estoy muy ocupado, envíeme algo por correo. Nunca acepte mandar algo por correo. Si quiere decir algo, a menos que esté fuera de la ciudad, diga, me gustaría enviarle algo por correo, pero ya sabe que mal anda el correo actualmente. Voy a estar por su vecindario esta tarde, o mañana, o el miércoles. ¿Le importaría si se lo llevo personalmente? Si el prospecto dice, bueno, está bien, significa que está interesado. Si dice, no, envíelo por correo, significa que no está nada interesado. Otro punto importante, a veces el prospecto dirá, bueno, háblele de ello ahora, deme algunas ideas de lo que es. Y usted le dirá, quisiera darle algunas ideas de lo que es, pero tengo algo que debo mostrarle. Cuando dice mostrar, tengo algo que quiero mostrarle, y después lo refuerza y dice, ¿y realmente va a disfrutarlo? Creo que de veras va a encontrarlo interesante, muchas personas lo están usando, lo ayudará a lograr sus metas. Cuando dice mostrar, genera cierta curiosidad. Y la curiosidad es una de las razones primarias por las que las personas le consideran una entrevista. Cuando hablan con una persona sobre algo que ellos quieren, un resultado, una solución, cuando les habla sobre ahorrar dinero, ganar dinero, aumentar sus ventas, reducir sus costos, y les dice, tengo algo que debo mostrarle, solo necesito 10 minutos y usted será el juez, las opciones serán, debido a su curiosidad y a su deseo, que le concederán su tiempo. Y un punto final. Cuando consigue la entrevista, a veces la persona dirá, llámeme la semana entrante y concertaremos una entrevista. Diga, señor prospecto, ¿tiene su agenda a la mano? Y el prospecto siempre la tiene porque su agenda está cerca del teléfono. Y usted dirá, hagámosla ahora mismo. Y sugiera la hora y el día. Si él le da la hora y el día, repítala y diga, bueno, el miércoles por la tarde a las 3 en punto en su oficina nos veremos. Y muchas gracias. Realmente va a disfrutar lo que tengo que mostrarle. Confirme su entrevista, asegúrela y cuelgue el teléfono. Este método, esta técnica, le funcionará a usted como me ha funcionado a mí y le dará, en muchos casos, una tasa de entrevistas de un 90%, siempre haciéndolo por teléfono. Inténtelo. Funciona. Ha funcionado para otros y funcionará para usted.
La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Elmer Letterman. ¿Cómo acercarse a su prospecto? Existe una interesante historia sobre el presidente de Petróleos Moco, cuyos beneficios, cuyos desarrollos de exportación de gas y petróleo e investigaciones eran mucho mayores que los de otras compañías más grandes. Y cuando se le preguntó por qué Petróleos Moco tenía mucho más éxito que compañías mayores, él respondió, simplemente perforamos más agujeros. Y con respecto a las ventas, la respuesta es simple, es que los vendedores con éxito simplemente son aquellos que hacen más contactos, hacen llamadas y hacen llamadas y llamadas. Existe una relación directa entre el número diferente de personas que podemos ver y su negocio cotidiano como vendedor y el éxito que tendrá. Y nunca nada cambiará eso. Puede mejorar la eficiencia de las llamadas, puede mejorar la calidad, mejorar el tamaño de las ventas, pero nada podrá sustituir eso. ¿Y por qué es un punto tan importante? Es un punto muy importante porque su mayor y único obstáculo para lograr el éxito en las ventas es el temor al rechazo. Temor al rechazo, temor al rechazo. Provoca que las personas hagan todo tipo de cosas increíbles para evitar estar frente a frente con los clientes. ¿Cuándo está trabajando como vendedor? ¿Cuándo se está trabajando como vendedor? Solo hay una ocasión en que está trabajando, cuando está frente a frente con el prospecto que está calificado y que puede comprar su producto o servicio. Yo trabajaba con una gran compañía japonesa y tenían una expresión maravillosa. Decía, al tratar con las personas, nos gusta estar frente a frente y rodilla con rodilla. Frente a frente y rodilla con rodilla. Y si pueden pensar en esa imagen, es entonces cuando se está trabajando como vendedor, cuando se está frente a frente, rodilla con rodilla, hombro con hombro, codo con personas que pueden comprar su producto o servicio. Por eso el aprender cómo aproximarse a más prospectos es el punto de partida del despegue en las ventas. Puede tener todo lo demás, todo el entrenamiento, las habilidades, la personalidad para encontrar este producto en el mundo, pero si no está frente a frente, rodilla con personas que puedan comprarlo, no le hará ningún bien. Y estas son las claves hacia el prospecto. No olviden que el temor al fracaso es lo que ocasiona que demos pretextos, que demos razones para no llamar a las personas, y nos sobreponemos al temor al fracaso a través de la visualización y el enfrentamiento, a través de lo que llamamos imágenes. Recuerden, no es el prospecto mismo, sino la imagen que tenemos en nuestra imaginación, cómo creemos que el prospecto va a respondernos, y esto ocasiona que queramos llamar a los clientes o no lo deseemos para nada. Y cuando tienen la imagen o visualizan o crean una clara idea mental de su cliente, como positivo, ansioso de verlos, amistoso, cortés, amable, respetuoso, etc., estará mucho más relajado para poder ir a verlo. Comparación, imagine que va a ver a alguien que ya ha visto antes, que lo está esperando contra alguien que nunca antes ha visto. Note la diferencia psicológica. Con la persona que ya ha visto, con la que está familiarizada, no hay rechazo. La otra persona no lo sabe. Así que visualiza, imagina y afirma. Y la frase más poderosa que puede usar, el par de frases más poderoso es: me quiero a mí mismo y soy el mejor. Me quiero a mí mismo, soy el mejor. Me quiero a mí mismo, soy el mejor. Eleve su personalidad. Me quiero a mí mismo y soy el mejor. Me quiero a mí mismo y soy el mejor. Diga esto una y otra vez al salir a trabajar diariamente. Y al hacerlo, su autoestima aumentará y su temor al rechazo disminuirá. Y cuando llegue al punto en donde se siente perfecto consigo mismo y muy bien con su compañía, puede enfrentarse con cualquier persona. Ahora hablemos por un segundo de las llamadas. Es la parte de las ventas que todo el mundo odia, la parte de las llamadas. Pero si puede entender que las llamadas son una parte lógica del proceso, les diré esto. Si usan lo que llamo el método de las 100 llamadas y toman una decisión de que harán 100 llamadas en pocos días, o en las siguientes 2 semanas, 100 llamadas para entrevistas, literalmente pueden girar su carrera de ventas. Ya sean llamadas por teléfono o llamadas de puerta en puerta, no importa. Aquí está un método muy simple cuando se hace una llamada y se le llama una llamada más en la tienda vecina. Una llamada más en la tienda vecina. Un vendedor con mucho éxito, quien casi abandonó las ventas, fue a visitar al prospecto final y dijo que si este no le funcionaba, dejaba las ventas. Su prospecto ni siquiera estaba. Y al salir notó que al final de la calle había una tienda similar, una tienda de muebles. Fue hacia el prospecto y se dijo: haré una llamada más en la tienda vecina. E hizo una llamada más en la tienda vecina. El prospecto estaba buscando a alguien para comprarle su producto. Hizo una gran venta que cambió toda su carrera y resolvió de ahí en adelante que no se daría por vencido hasta que hiciera una llamada más. Y yo les sugiero que ustedes hagan 100 llamadas y sentirán que eso transformará su carrera, acabará con su temor a las llamadas tan rápidamente que no se volverán a preocupar. Y aquí está la clave: cómo sobreponerse al temor a las llamadas. Simplemente es esto: entrando desnudo. Entrar desnudo es una expresión que creo es acertada. Significa entrar sin ninguna carpeta, sin ningún portafolio, sin nada en las manos. Solo entre, pregunte por el que toma las decisiones y dígale que acaba de ir a visitar a alguien cercano y pensó que podría pasar por ahí y concertar una entrevista para verlo después. Es todo lo que necesita hacer. Entre desnudo y pida 10 minutos. No olvide nuestra estrategia por teléfono: 10 minutos. No pida una entrevista en ese momento. Casi el 50% de las veces la persona dirá: pues no tengo tiempo de verlo ahora. Pero en cualquier caso diga: estaba visitando a uno de mis clientes cerca de aquí. ¿Qué desencadena esto? Pues desencadena las pruebas sociales, desencadena el instinto gregario, desencadena el: si está yendo a visitar a alguien más que usa su producto o servicio, tal vez sea un buen producto o servicio. A la persona le entra la curiosidad y se interesa en hablar con usted. Así que diga: visitaba a alguien y pensé venir a verlo para ver si podíamos concertar una entrevista para verlo solamente 10 minutos. Solo está ahí para vender una entrevista de 10 minutos. Le aseguro que no habrá presiones ni obligaciones. Usted será el juez.
Solo necesito 10 minutos, usted será el juez y podrá decidir si esto es o no adecuado para usted. Aquí hay dos influencias que puede usar. Una se llama intercambio. La persona dice, bueno, estoy muy ocupado ahora. Usted le dirá, señor prospecto, no trataré de venderle nada ahora. Todo lo que quiero es concertar una entrevista de 10 minutos. Es como cuando hizo la cita por teléfono, puede usar el mismo enfoque de cierre. Al entrar, el prospecto tendrá una resistencia natural hacia las ventas. Se llama resistencia general. Le dirá, señor prospecto, relájese. No voy a tratar de venderle nada mientras esté aquí hoy. Todo lo que quiero hacer es averiguar si las razones por las que otras personas están comprando nuestro producto se aplican a su situación. Si es así, usted será el juez y decidirá por sí mismo. Pero necesito hacerle unas cuantas preguntas rápidas, ¿no le importa? A esto le llamamos concesiones o concesiones comerciales. Como dijimos, le prometí no presionarlo ni pedirle que compre. Solo escúcheme con la mente abierta y deme la información que necesito para hacer la venta. Bien, lo siguiente es la prueba social. Si puede decir, miles de personas usan este producto, cientos de personas usan este producto, muchos de sus competidores están usando el producto o servicio, muchas personas en esta área están usando este producto o servicio, ese tipo de pruebas sociales tienen mucho peso. La persona quiere ver cuál es el producto, qué es lo que tiene, qué es lo que todas esas personas están usando. ¿Saben ellos algo que yo no sepa? ¿Están obteniendo ventajas que yo no obtengo? Y estarán abiertos y tendrán curiosidad hacia su presentación. Aproveche esa curiosidad. No olvide que en las presentaciones de ventas tiene 30 segundos. En los primeros 30 segundos, ya sea una llamada o una entrevista concertada previamente, tiene 30 segundos y en esos 30 segundos lo que pasa es que el prospecto decide si usted es serio o no es serio, si van a escucharlo o no y a tomarlo en serio o no. Y sus primeros 30 segundos debe planearlos de antemano, debe planearlos mentalmente, debe prepararlos para que cuando entre sea fuerte, positivo, esté calmado, sonriente, tenga confianza, tome a la persona de la mano y la estreche con firmeza, sonría y hable con confianza. Esto es lo que yo siempre hago, lo hago incluso cuando hablo frente al público. Digo, señor prospecto, muchas gracias por su tiempo o muchas gracias por venir. Les aseguro que van a disfrutar el haber venido hoy o realmente van a disfrutar lo que tengo que mostrarles. Realmente van a disfrutar lo que tengo que mostrarles o realmente les gustará lo que les mostraré. Cuando dicen realmente les gustará lo que les mostraré, ¿cuál es la reacción del cliente? La reacción es, me pregunto qué será. O casi no puedo esperar, es casi como un obsequio o un presente. Me pregunto qué será cuando lo desenvuelva. De veras les va a gustar lo que voy a mostrarles. Lo que hace esto es que ocasiona que su credibilidad suba dramáticamente y hace que el prospecto abra la mente y abandone su resistencia porque ahora quiere saber lo que es. Esto le da oportunidad de entrar a lo que llamamos los primeros 4 minutos. En los primeros 4 minutos, una vez más, entra en un periodo de prueba donde el prospecto decide si usted le agrada o no le agrada. Tan simple como eso, si usted es o no agradable. Así que antes de lanzarse en la presentación de un producto, lo primero que debe hacer es formar un puente. Esto es importante, tiene que formar un puente. Es uno de los conceptos más importantes en todas las comunicaciones, la formación de puentes. Porque cuando conoce a una persona, aquí está usted, aquí está la otra persona, existe una brecha entre ustedes que es la brecha del desconocimiento. Es la brecha de la duda y la incertidumbre, es la brecha donde la persona no sabe nada sobre usted. Usted debe formar un puente, buscando algo que tenga en común con la otra persona. Y existe una variedad de formas para hacerlo, por eso las personas hablan del clima. Puede hablar sobre deportes, o puede decir, dígame, ¿qué hace exactamente esta compañía? O puede decir, dígame, ¿cuánto tiempo ha trabajado aquí? O ¿qué hace en este puesto? O, señor prospecto, ¿cuánto hace que opera esta compañía? Cualquier tipo de pregunta. O, señor prospecto, ¿es usted originario de aquí? Como todas las personas se mudan, casi nadie vive en donde nació. La persona dirá, pues yo soy de Pensilvania. Y usted dirá, Pensilvania, mi mamá era de Pensilvania, etc. Así formará el puente. Y una vez que forme este puente, donde la persona pueda ver que usted y ella tienen algo en común, algo similar, el proceso de agrado, de confianza, cercanía y credibilidad comienza, y solo cuando eso se ha dado, usted comenzará a hablar de su producto. Muy bien, cuando comienza a hablar sobre su producto, usará lo que llamamos el estilo de entrevista. El estilo de entrevista simplemente dice, finja que está escribiendo un artículo para una revista, y que simplemente está entrevistando a esta persona sobre sus negocios en un área específica, donde su producto o servicio cuenta. No olvide usar lo que llamamos las 2 etapas. Las 2 etapas en las ventas dicen que a menos de que esté vendiendo algo muy básico, como un bien de consumo que puede comprarse donde sea y que hay un beneficio, siempre trate de comprometerse en las ventas de 2 etapas. Los profesionales no tratan de vender en la primera visita. Una de las cosas más importantes que han aprendido en estas sesiones es que los profesionales no tratan de vender en la primera visita, simplemente quieren obtener información. Imagine que es un médico, todo lo que está haciendo es un diagnóstico, y expréselo así, señor prospecto, señora prospecto, este solo es un diagnóstico, solo es una entrevista para averiguar si puedo ayudarlos o no, y volveré después con algunas recomendaciones. Finalmente, enfoque la resolución de problemas. Enfoque las necesidades del cliente, enfoque las soluciones, mantenga toda la conversación enfocada hacia el cliente y lo que él o ella necesita o quiere y después ofrezca regresar para una segunda entrevista, para hacer recomendaciones y para proponer soluciones al problema. Si hace todas estas cosas, evitará el temor al rechazo de los clientes potenciales, podrá multiplicar el número de clientes que verá y podrá multiplicar sus ventas. Aquel que tiene algo que vender y lo anuncia en voz muy baja, no ganará tan fácilmente el dinero como aquel que sube a un árbol y lo anuncia a gritos. Anónimo.
La fórmula del 1000% para sus ingresos. Ahora quiero mostrarles una de las más importantes y más emocionantes fórmulas que haya aprendido. En 1975 gané $14,400 para propósitos de impuestos, si así lo desean. 5 años después gané 10 veces esa cantidad, un incremento del 1000%, como $140,000. Y estaba literalmente sorprendido porque pasé toda mi vida hasta que cumplí 30 años queriendo alcanzar el punto para ganar 14 o 15 mil dólares anuales. Y en menos de 5 años brinqué hasta un 1000%. Entonces me senté y observé algunas de las cosas que había hecho. Y traté de desarrollar un sistema que me permitiera repetirlo. Y quiero decirles esto porque pude hacerlo, y en los próximos 5 años pude brincar otro 1000% a casi $1,500,000 de ingreso bruto. Les recuerdo que es ingreso bruto, no ingreso neto, pero como dicen, no es tan bruto. Y lo que quiero hacer es compartir con ustedes algunas de las cosas que he aprendido y la fórmula que he visto que muchas personas usan en parte y que muchos graduados de mis cursos han aplicado para lograr resultados casi sorprendentes. La llamamos la fórmula del 1000%. Y comenzaremos con esta pregunta. Una pregunta muy simple. ¿Cree que es posible que usted pueda aumentar sus ingresos 10 veces? La primera vez que escuché esta pregunta dije, eso es ridículo. Sé lo difícil que estoy trabajando para ganar todo lo que estoy ganando hoy. Sé cuántos años me ha llevado llegar aquí. La idea de incrementar mis ingresos 10 veces, que es como si fuera de aquí hasta acá, es tan fenomenal que la persona promedio no lo admite. Dice, no es posible y nunca hace nada para lograrlo. No olviden, la única forma en que actuamos para ir del punto A al punto B es si creemos que la acción nos traerá algún resultado de cualquier tipo. Si no, ni nos molestamos. Ahora, ¿cómo pasamos de aquí para acá? Bueno, no les estoy diciendo que pueden aumentar sus ingresos un 1000% en un año o 2 años, pero digamos que pueden incrementar sus ingresos un 1000% en unos 10 años. Esta es una fórmula de 10 años. Y verán por qué esto es tan importante. Porque vamos a activar muchos factores que serán responsables de un gran éxito para usted y para miles de otras personas simplemente con esta fórmula de 10 años. ¿Será posible para usted que incremente sus ingresos en un 1000% en 10 años? Y la respuesta es por supuesto que sí. O tal vez solo debamos preguntarlo así. ¿Existe una oportunidad en 1000 que pueda incrementar sus ingresos 10 veces? Hay 2 oportunidades en 1000, 3 en 1000. Déjenme preguntarles esto. Y volvamos al principio. Si piensan que existe una probabilidad, 1 en 1000, déjenme preguntarles esto. ¿Podrían incrementar su productividad y su desempeño en la mitad del 1% en una semana? Administrando mejor su tiempo, vendiendo mejor, estudiando su profesión, levantándose un poco más temprano, trabajando hasta más tarde, visitando mejores prospectos, siendo más creativo, aprendiendo más sobre su producto, etc. ¿Será posible que usted pueda aumentar sus ingresos o aumentar su productividad la mitad del 1% en una semana? Es decir, un 20avo del 1% o un décimo o 10% del 1% en un día. La respuesta es por supuesto que sí. Y habiendo logrado una semana eso, ¿podría lograrlo una segunda semana? Trabajando muy duro, aplicándose. Pero díganme, si su vida dependiera de ello, ¿podrían hacerlo? Si su vida dependiera de ello, ¿podrían aumentar sus ingresos en la mitad del 1% semanal? La segunda semana, y la tercera semana, y la cuarta semana, y después de 4 semanas de trabajo duro de su parte, y como sabe, si usted administra un poco mejor su tiempo, podría ser un 2% más productivo. Es todo lo que necesita, ser el 2% más productivo en el transcurso de un mes. ¿Esto es posible? Y la respuesta, por supuesto, es sí. Cualquiera puede ser un 2% más productivo si solo se lo propone. Y habiendo hecho esto el primer mes, ¿podría hacerlo el segundo mes? ¿El tercer mes? ¿El cuarto mes? Y la respuesta es por supuesto, porque cada mes que lo haga, cada semana se desarrolla momentum. Y se vuelve más y más fácil. Existe lo que se llama la ley de la acumulación, donde comienzan a lograrse estos incrementos una y otra vez más y más rápido. Significa que para fines del mes o para fines del año habrá incrementado su productividad un 26%. ¿Es posible que usted incremente su productividad un 26%? La respuesta es desde luego sí. Realmente el 26% anual es lo que la mayoría de las compañías tratan de lograr como tasa bruta antes de impuestos. Y el 26% anual es nuestra meta. Si usted puede incrementar su productividad un 26%, todos los años durante los siguientes 10 años dará un resultado de un aumento del 1004% de la productividad. ¿Cree que eso sea posible para usted? Esto nos lleva a un concepto del que hablamos antes, el borde ligero o el concepto del borde de ganancia. Dice que no tiene que ser un 100% diferente. Tiene que ser nada más un poco diferente en las áreas críticas donde se nota la diferencia. Recuerdo que en una ocasión miraron a 2 caballos que corrían en la misma pista durante el mismo periodo y uno de los caballos ganó $1,000,000. Vieron que el segundo caballo, que solo ganó $75,000 en toda la temporada de carreras, solo había sido entre 3% o 4% más lento que el caballo que había ganado el $1,000,000 o el caballo que había ganado en 13 veces el precio del dinero, solo era entre 3 y 4% más rápido. Esta ley de la acumulación dice que todo cuenta, todos los esfuerzos cuentan, todo cuenta. Todos y cada uno de los grandes logros es solo el resultado de una serie de logros ordinarios que nadie vio ni notó. Y lo que quiero darles ahora es la clave. Y la clave para esto es la autodisciplina.
Si hace las 7 cosas que voy a describirle y las hace durante todos los días y las hace en forma exigente, incrementará sus ingresos en medio punto por ciento a la semana, 2% al mes, 26% al año y llegará desde luego al 1000% en 10 años. ¿Por qué? Pues porque en una sociedad libre siempre nos pagan el valor de nuestros servicios. Si aumenta el valor de sus servicios un 1000%, al final alguien va a pagarle lo que vale. Como dice el dicho, no se obtiene lo que se quiere en la vida, sino lo que se merece. Y si se prepara y se forma hacia el esfuerzo constante y la autodisciplina, van a pagarle lo que se merece. Al igual que hoy le están pagando lo que se merece. De acuerdo, aquí están las 7 claves. Número 1 es lea. Lea de 30 a 60 minutos cada mañana. Lea algo que mejore su mente. No el periódico, sino algo educativo, algo motivante, algo que lo inspire, algo que mejore su mente. No olvide que si leyera de 30 a 60 minutos cada día y tomara notas exactas, en 3 años sería una autoridad en su campo, en 4 años sería un experto, en 5 años estaría reconocido a nivel nacional como uno de los expertos en su campo, solamente leyendo 1 hora diaria y tomando notas pertinentes. Así que lea de 30 a 60 minutos cada mañana antes de que comience su día. Y si va usted a vivir de las ventas, lo que le sugiero es esto: que se convierta en un experto de las ventas, que lea todo lo que se haya escrito sobre las ventas, psicología motivacional, psicología del comportamiento, su producto, su servicio, el mercado, la industria. Conviértase en un experto absoluto en su campo. Número 2 es revise sus metas, reescriba sus metas todas las mañanas. Reescríbalas, no solo las mire, sino que vuelva a escribir las principales cada mañana. Lo que esto hace es programar las metas en su mente, las lleva hasta su subconsciente, lo mantiene en el camino durante el curso del día, lo mantiene positivo, enfocado, claro, lo mantiene motivado y estimula su creatividad para manifestarle respuestas e ideas para ayudarlo a lograrlas. Reescriba sus metas todos los días, al igual que si estuviera en un viaje, y cada mañana mirar el mapa para decidir por dónde va a viajar ese día. Cada mañana levántese y vuelva a escribir sus metas. Número 3, planee su día con anticipación. Una vez más, esto es muy simple, pero la persona promedio se levanta por la mañana sin ningún plan para su día. Planee todos los días de antemano. Haga una lista de todas las cosas que quiere hacer ese día y organice su lista. Planee su semana con anticipación. Planee su mes con anticipación. Número 4, establezca prioridades con su tiempo. Y aquí está la cuestión clave al establecer prioridades. Pregúntese a sí mismo, cada minuto de cada día, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo ahora mismo? ¿Cuál es el uso más valioso de su tiempo en ese momento? Esta es la pregunta más importante en la administración del tiempo. Puede tomar todos los libros sobre administración del tiempo en el mundo y tirarlos a la basura, y si puede recordar esa única pregunta, tendrá la esencia de la administración del tiempo, que es establecer prioridades usando la regla del 80-20. Recuerde que un 80% de sus resultados vienen de un 20% de sus actividades. Tome la cosa más valiosa que puede estar haciendo ahora mismo y concéntrese totalmente en ella en un 100% hasta que la termine. Mi opinión en la vida es que su capacidad para enfocar sus metas y para concentrarse totalmente en sus tareas más prioritarias son los requisitos más importantes para el éxito. Las dos cosas que requieren de más autodisciplina que cualquier otra cosa. La mayoría de las personas que fracasan es porque carecen de ellas. Y la número 5, hablando del 100% es muy simple. Escuche grabaciones en su auto. Escuche grabaciones en su auto. Nunca maneje su auto sin escuchar cassettes de audio educativos en su auto. Se sabe que los mejores pensadores que han existido han puesto sus mejores pensamientos y han sido grabados en excelentes programas en cassettes de audio. Y si escucha grabaciones en su auto, puede convertirse en una de las personas más cultas. ¿Sabía que la persona promedio pasa de 500 a 1000 horas anuales en su auto? Que en promedio pasamos entre 12 y 25 horas a la semana, el equivalente de 1 o 2 semestres universitarios. Y si escucha grabaciones, podrá convertirse en una de las personas más cultas de lo que podría imaginarse. No pierda su tiempo. Cuando maneje, convierta su auto en una máquina del saber. Y escuche y aprenda continuamente. Finalmente, número 6, es haga 2 preguntas. Haga 2 preguntas después de cada visita de ventas, después de cada entrevista. Pregunta número 1 es esta. ¿Qué fue lo que hice bien? ¿Qué fue lo que hice bien? Y también, ¿qué podría haber hecho diferente? Estas son sus 2 preguntas. Repase y haga un examen, una recapitulación después de cada una de las visitas. ¿Qué hice bien y qué podría haber hecho diferente? Y finalmente, el número 7. Es muy simple. Trate a todas las personas, todas las que conoce y a las que ve a diario, como si fueran clientes de $1 millón. Trátelas a todas como clientes de $1 millón. Trate a cada una como si fuera el cliente más importante con quien podrá tratar en toda su carrera. Si usted hace eso en su carrera de ventas, estos son los 7. Número 1, lea de 30 a 60 minutos todos los días. Número 2, reescriba y revise sus metas cada mañana. Número 3, planee su día con anticipación. Número 4, establezca prioridades y concéntrese en el uso más valioso de su tiempo. Número 5, escuche grabaciones en su auto. Número 6, repase después de cada visita y trate de aprender todo lo que pueda de ella. Número 7, trate a todo el mundo como el cliente del $1 millón y le garantizo que esta se convertirá en su fórmula del 1000% y verá sus ingresos crecer fuera de toda proporción ante sus esfuerzos. Le deseo mucha suerte. El hombre que no lee buenos libros no tiene ventaja alguna sobre aquel que no puede leerlos. Anónimo. Su preparación mental para mejores ventas.
En una pelea de campeonato o en atletismo, el campeón sale a combatir y durante 1 o 2 horas trabaja y al final del día le pagan como pelea de campeonato miles de dólares, tal vez cientos de miles de dólares y realmente tal vez millones de dólares. Usted debe decir, wow, yo quisiera ganar 2 millones o 10 millones de dólares como Sugar Ray Leonard por 2 horas de pelea, pero el hecho real es que lo que le pagan al boxeador o al atleta no solo es el tiempo de su intervención, sino toda la preparación que conlleva. Hemos dicho que en las ventas la regla del 80-20 se aplica religiosamente, lo que significa que un 80% del proceso de venta es lo que está ocurriendo en su mente. Un 20% es lo demás, producto, conocimiento, capacitación, administración del tiempo, etc. Un 80% del proceso de ventas equivale a la preparación mental. También sabemos esto, que todo lo que es ahora y todo lo que será es resultado del flujo de palabras, imágenes, ideas y fotografías que pasan por su mente en forma cotidiana. La ley de atracción dice que usted atrae a las personas y a las circunstancias en armonía con sus pensamientos dominantes. La ley de correspondencia dice que su mundo exterior siempre será un reflejo del interior. Estas leyes mentales dicen que sus ingresos, su éxito en la vida, su felicidad, su salud, sus relaciones, siempre serán un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de su mente. Y la diferencia entre los mejores atletas, el 5% mejor, el 10% mejor y el 80% inferior, también sus éxitos o sus fracasos, es la preparación mental. La preparación mental. Y en esta sesión quisiera presentarles un par de conceptos clave de preparación mental que usan los atletas olímpicos, los golfistas de los campeonatos, los patinadores profesionales, todos los mejores vendedores y los mejores empresarios, lo sepan o no, consciente o inconscientemente. Pero no olviden que si cambian el curso o el flujo de las imágenes y las fotografías que aparecen en su mente, deberá cambiar sus resultados. Deberá cambiar lo que está pasando en su exterior si cambia lo que pasa en su interior. Lo primero que sabemos es que la autoimagen controla el desempeño. ¿Y cuál es su autoimagen? Su autoimagen es como se ve a sí mismo. Es el concepto mental que tiene dentro y a menudo se le llama el espejo interno. Antes de que hagamos cualquier cosa, una visita de ventas, ir a ver a una persona, comprometernos en una relación social, nos vemos en ese espejo interior para ver cómo vamos a responder. Y nuestra autoimagen controla nuestro desempeño. Lo que es maravilloso es que si se presentan nuevas imágenes, esas imágenes al final serán aceptadas por el subconsciente como su nueva autoimagen y esa nueva autoimagen controlará su desempeño. Y también sabemos que parte de la autoimagen es lo que llamamos el ideal propio. Una de las cosas que encuentro más fascinante en esta área de la psicología de ventas es que siempre se tiene la tendencia a volverse más y más como las personas que más admiramos en las ventas. La diferencia entre los que sacan más provecho y los que sacan menos en el campo de las ventas simplemente es esta, que los primeros tienen una imagen muy clara de las personas a las que quieren parecerse. El patrón de su comportamiento se parece a quienes sacan más provecho. Siempre observan a los campeones en sus industrias y dicen, quiero ser como él. Y continuamente estructuran sus actividades, sus funciones cotidianas, su trabajo, etcétera, para poder volverse como esa persona. En cambio, los que sacan menos provecho tienen un ideal muy vago o ni lo tienen de lo que quisieran ser en el futuro. Y ese ideal actúa como una guía y su ideal propio, la persona que usted quisiera ser, determina la persona que será en el futuro. Tome algún tiempo para poder estar claro sobre quién es y qué es lo que admira. Identifique y comience a pensar en usted mismo como si fuera similar al mejor de todos los que existen en su campo. Lea sus libros, asista a sus seminarios, escuche sus grabaciones y si están en su compañía, asóciese con ellos, salga a almorzar con ellos. La forma en que se cambia la autoimagen es a través de la visualización en un estado relajado. La visualización significa que se crea una clara imagen mental del ideal de usted. Véase a sí mismo en una situación de ventas, véase en una entrevista con un cliente, véase en sus actividades diarias, véase en términos de salud, riqueza, bienestar físico, entornos, etc. La visualización en un estado relajado se logra mejor si es lo último que hace antes de dormir. Antes de dormir todas las noches, revise con cuidado y refleje su ideal propio. El subconsciente está más dispuesto a reprogramar y a aceptar nuevas imágenes como instrucciones cuando está más relajado, justo antes de dormir. Cuando tenga oportunidad, antes de cualquier entrevista de ventas, repase esa entrevista cuando esté relajado en la banca de un parque y cuando vaya a dormirse por la noche, alimente a su mente con esta nueva imagen del usted ideal, de la persona que planea ser en el futuro. Si puede, rodéese de fotografías, de revistas y noticias, de otras personas reconocidas y una vez más piense en usted muy similar a ellos. El repaso mental es una habilidad usada y desarrollada por todos los mejores atletas olímpicos. Repaso mental significa actuar ese papel en su mente, repasarlo en su mente antes de que realmente lo interprete en la vida real. Se sabe que un atleta nunca pensaría en llegar al campo de juego y sin repasar absolutamente nada ir directamente al campo. No, lo que hace el atleta es tener un calentamiento primero. Ya que las ventas es un juego de cabeza, es un juego mental, deberá calentarse mentalmente actuando siempre con imágenes planas y claras. No olvide que la imagen desencadena la emoción. Y lo que los psicólogos recomiendan es esto, cerrar los ojos y ver esa imagen clara.
Véase a sí mismo trabajando a su máxima expresión. Véase, mantenga esa imagen hasta que tenga la sensación de que está con ella. Hasta que realmente pueda sentir la satisfacción. Y siempre repase, siempre prepárese viéndose a sí mismo como el mejor. Y cuando sienta esa satisfacción, esa emoción, esa felicidad, entonces estará listo para asistir a la presentación. No olvide que la emoción, una vez que ésta ha sido desencadenada por la imagen, la emoción desencadenará las acciones que le son consistentes. Por ejemplo, si se visualiza como confiado en sí mismo, positivo, optimista, extrovertido, alegre, si visualiza eso, se creará la emoción que lo acompaña y la emoción creará la acción. Usted realmente actuará así cuando asista a la presentación de ventas. La técnica de desempeño P, de la que ya hablamos, simplemente quiere decir previo a todas las situaciones. Recuerde y libere la excelencia. Y aquí está la diferencia. Solo déjenme escribir esto. Aquí está la diferencia entre ganadores y perdedores, los que trabajan mejor y los que trabajan menos. Y es que antes de cada presentación de ventas siempre tenemos la tendencia de volver a actuar una imagen que nos representa cómo han sido las situaciones previas de ventas y cómo pensamos que esta será. Los ganadores siempre se detienen a pensar en su mejor trabajo. Piensan en su mejor entrevista, en su mejor llamada telefónica, la mejor venta que han hecho, la mejor relación que establecieron con un cliente, y recuerdan y piensan en todo eso cuando se les presenta una nueva situación de ventas. Si piensa en eso, se desencadenará la misma emoción de la que se disfrutó, además de su satisfacción, felicidad, confianza, logros, se desencadenará lo que llamamos el sentimiento de victoria. Y una vez que haya logrado eso, ese sentimiento de victoria, entonces irá a esa nueva situación de ventas como si acabara de ganar. Una mujer con mucho éxito en las ventas logró su éxito usando este pequeño secreto. Antes de toda entrevista de ventas, se imaginaba o se visualizaba a sí misma como si acabara de concluir una venta de $1 millón. Antes de asistir a ninguna entrevista, siempre se visualizaba como acabando de realizar una venta de $1 millón. Y después entraba en la habitación con la confianza, el poder, la fuerza, la seguridad propia de una persona que era experta absoluta en su campo. Usted puede usar la misma técnica. Antes de toda venta, recuerde y vuelva a vivir la excelencia. ¿Pero qué hacen los perdedores? ¿Qué hacen los que trabajan mal? Todos hemos tenido rechazos, usted los ha tenido decepciones, ha tenido derrotas, ha tenido negocios que no funcionaron. ¿Y qué hacen estas personas? Los perdedores siempre piensan en eso antes de asistir a una nueva entrevista de ventas. Piensan en los rechazos, en las negativas, en las cosas que no funcionaron, y después comienzan a pensar en todas las razones por las que podría volver a pasar eso, y desencadenan la misma emoción de derrota, duda, temor y decepción que les da actitudes de baja autoestima, indecisión, falta de confianza, falta de seguridad propia, temores de rechazo, etc. Y usted es libre para escoger, puede escoger su estado mental y asegúrese de que su estado mental está de acuerdo con la experiencia que quiere disfrutar. Bien, las claves aquí son visualizar, afirmar y emocionarse. Cree una clara imagen mental, afírmela, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, y emociónese. Dígalo para que realmente sienta la emoción que conlleva. No olvide que no basta con decirlo, es el componente emocional el que actúa como catalizador que electrifica su personalidad y lo convierte en uno de los mejores. Las emociones son contagiosas. Cuando está emocionado y positivo con su producto, la otra persona se emociona y ve su producto como algo positivo. Realmente hemos encontrado, psicológicamente hablando, que incluso una persona que no está interesada en su producto puede interesarse de repente debido a sus emociones. Bien, cambie su fisiología. Y en su programa lingüístico a esto le llamamos cambie su estado. Cambie su cuerpo, podríamos decir. Un ejemplo perfecto, es muy difícil estar emocionado cuando tiene un peso sobre los hombros, pero es muy difícil estar deprimido cuando sus hombros están erguidos, cuando respira profundamente, y aquí tenemos una técnica sencilla. Mueva los dedos de los pies. Hemos visto que cuando algo realmente nos emociona, tenemos la tendencia a moverlos. Si lo hace usted, podrá emocionarse por cualquier cosa en la que esté pensando en ese momento. Mueva los dedos de los pies, su cuerpo, respire profundamente como si estuviera emocionado, suspire profundamente, hable consigo mismo, me siento muy bien, me siento muy bien, me siento muy bien, casi no puedo esperar. Realmente terminará actuando como alguien con mucha personalidad. Este simple paso lo pone en el campo como a un campeón en vez de ponerlo en el mismo campo como a un perdedor. Ahora, 2 puntos más. Tome el papel. Asuma su papel. Lo que significa finja usted que ya es la persona que desea ser. Si quiere ser un campeón, diga soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, y camine como si fuera el mejor, compórtese como el mejor. Las personas le responderán por la forma en que se ve por fuera. Otro punto, no olvide la ley de la concentración. Cualquier cosa en la que piensa crece. Entre más piense en ello, más se vuelve parte de su mente consciente y su mente subconsciente. Así que recapacite y piense en lo que quiere ser, tener y hacer. Y finalmente, alimente su mente. Alimente su mente todos los días. Sabemos que si alimenta su mente con libros positivos, grabaciones positivas, seminarios positivos, conversaciones positivas, si se junta con los ganadores, vuela con las águilas, lee libros de éxito en las ventas, escucha grabaciones en su auto, si alimenta su mente con este río de pensamientos antes de vender, entre las entrevistas de ventas, por las mañanas, por las tardes, este río de pensamientos finalmente queda en su subconsciente y su mundo externo se vuelve un reflejo de ello. La ley de la concentración dice que lo que se piensa, crece. Y lo que crece se vuelve parte de su realidad. Y usted es libre para escoger el contenido de su mente. Es libre para elegir lo que lee, para elegir de qué habla, para elegir lo que escucha. Y en esas opciones yace su destino, para bien o para mal. Los aficionados compiten para ganar a sus contrincantes.
Los profesionales compiten para ganarse a sí mismos. Gerhard Schwantner. Los diferentes tipos de personalidad del comprador. Una de las cualidades más importantes de los mejores vendedores es la llamada flexibilidad del comportamiento o del estilo, porque tienen la habilidad de llevarse bien con un gran número de diferentes tipos de personas. En esta sesión hablaremos sobre diferentes estilos de personalidad y básicamente la regla es que existen 4 estilos principales y 2 menores, y cada estilo debe ser vendido de una manera diferente. La regla de oro en la vida es haga con los demás lo que quisiera que hicieran con usted, pero la regla de plata en las ventas es venderles a los demás como les gustaría que les vendieran. Y una de las cosas más importantes es cómo asesorar los estilos de las diversas personas con quienes habla y después ajustar su comportamiento y su metodología de ventas para que pueda estar involucrado con su estilo y les venda como les gustaría que les vendieran. Les explicaré exactamente a qué me refiero. Dijimos que hay 4 estilos, y usaremos una rejilla famosa que se ha desarrollado una y otra vez en la ciencia de la administración, y simplemente dice que existen 4 formas diferentes de medir la personalidad. La primera está en la rejilla, por así decirlo, de norte a sur, este y oeste. Desde la orientación de las relaciones, hacia las personas que están muy preocupadas por las relaciones y por llevarse bien con otras, hacia la orientación de tareas. Y la orientación de tareas está en las personas que se preocupan mucho por hacer el trabajo, por obtener resultados. Y también en el eje oriental occidental se tiene lo que podríamos llamar gente abierta, las personas que son muy abiertas y expresivas, como yo. Y por otra parte se tiene a las personas que son indirectas. Estas son personas más reservadas, más tímidas, más contenidas y cautelosas para expresarse a sí mismas. Y después dividimos esto y tendremos 4 cuadrantes. Aquí están las personas orientadas hacia las relaciones y abiertas, aquí las personas orientadas hacia las tareas y abiertas, aquí personas indirectas orientadas hacia las tareas y aquí las orientadas hacia las relaciones e indirectas. También se tienen 2 subestilos de los que hablaremos en un segundo. El primero de los subestilos es lo que llamamos el estilo de la actualización propia. Cuando conocemos a una persona así, es la persona que podríamos llamar con una personalidad totalmente integrada. Saben lo que quieren, saben cuál es el mercado, saben lo que desean pagar, saben qué color desean, el tamaño, la forma, etcétera. Y si usted lo tiene, se lo llevan. Muchas gracias, sin argumentos y sin preguntas. Esto se da como en uno de 20 compradores. Uno de los 20 compradores que va a conocer va a entrar, o usted va a entrar y le dirá, me lo llevo. Y no habrá discusiones, ni preguntas, ni necesidad de hacer presentaciones. El segundo tipo, o el tipo más pequeño, es lo que llamamos el comprador apático. El comprador apático es una persona a quien realmente no le importan tanto las personas, no le importan las tareas, no le importa nada. Es el pateador cansado, es el comprador negativo, es la persona que no comprará nada. Este también es uno de 20 de los compradores, un 5%. Y cuando se topa con estas personas, lo mejor que puede hacerse es ser muy cortés, muy simpático y moverse hacia el siguiente comprador. Usted va a venderles casi principalmente a estos 4 tipos de compradores. Y déjeme decirle algunas de las cualidades y características de ellos. Este comprador de aquí arriba se llama el relacionador o el comprador relacionado. El relacionador o el comprador emocional es una persona cuyas características son que está muy orientado hacia las relaciones, pero es tímido e indirecto. Tiende a ser indeciso, tiende a ser muy cauteloso sobre decisiones, tiende a ser lento y cuidadoso. Se encuentran en campos como administración de personal, consejeros psicológicos, trabajadores sociales. Están muy involucrados en las relaciones y sus preocupaciones mayores son llevarse bien con otras personas, que les agraden a otras personas, agradar a otras personas, establecer una relación, conocer más personas, hablar con usted, que usted los entienda y que ellos lo entiendan a usted. A estas personas no se les puede apresurar a decidirse porque se tensan mucho y se vuelven cautelosas. Con estas personas debemos ir lentamente, debemos tomarlas con calma, un paso a la vez. Habrá largos silencios y pausas cuando le está vendiendo a gente así. Quieren pensar mucho, quieren hacerle muchas preguntas sobre su familia y sobre su vida y sus relaciones, y esperan que usted les haga muchas preguntas sobre su vida y sobre sus relaciones. Su mayor preocupación será ¿qué pensará la gente? ¿Cómo responderían otras personas a esta decisión de compra? Si le está vendiendo una casa a un comprador relacionado, debe hablarle de los simpáticos vecinos que tiene en el barrio, debe hablar sobre la calidad de las escuelas y los maestros y directores, debe hablar de lo felices que son las personas, de lo mucho que se unen, de cómo juegan unos niños con otros en el vecindario. En este caso debe hablar de cómo la gente se reúne ahí y tiene fiestas y los niños pueden jugar en esta parte de la casa y los seguros que estarán. En otras palabras, se debe enfocar mucho en el aspecto personal de la venta. Al igual que si estuviera vendiendo un auto, que si estuviera vendiendo una póliza de seguros, un equipo de oficina, hablará del efecto que haría en los oficinistas, lo felices que estarían, más cómodos, trabajarían de una forma más compatible, etc. En este cuadrante tenemos lo que podríamos llamar al analítico. Al analítico también se le llama el pensador, pero también se le llama el escéptico. Este tipo de persona es un contador, en especial puede ser un auditor, o un contralor, o un burócrata de cualquier tipo. Alguien que tal vez trabaje en un puesto burócrata en el gobierno, o puede ser un programador de computadoras o ingeniero, incluso podría ser un abogado. Estas personas son muy escépticas. Están muy preocupados por sus tareas, y son muy indirectos y muy cuidadosos también. Su principal sentido de preocupación es lo bien que hacen las cosas. Están implicados en el proceso. Quieren saber
cómo funciona y ponen especial cuidado en los detalles. Quieren preguntarle cada detalle. Cuando usted dice que el producto hace esto o aquello, preguntarán, ¿puede probarlo? ¿Y quién más lo ha hecho? ¿Y cuáles son las estadísticas? ¿Y cómo podría probar lo que hace? ¿Cómo puede validarlo? Necesitan muchas pruebas. Y son indirectos, puesto que no son muy comunicativos y quieren muchas pruebas. Toman decisiones lenta y cuidadosamente. Un ejemplo, digamos que va a venderle un sistema computacional a un contador o auditor de una organización. Su preocupación sería exactamente cómo trabaja, cuánto cuesta, cuáles serían los pagos mensuales, las especificaciones exactas de las garantías, cómo le darían servicio, cuánto tiempo tardaría en llegar el servicio, qué tipo de contratos y de ayuda continua obtendrían. Querrán saber cada detalle. ¿Y cómo saber que tratamos con una persona así? Pues antes que nada, la persona estará muy orientada hacia los detalles. Y otra cosa es que le harán muchas preguntas orientadas hacia los detalles. Y la clave para tratar con este tipo de persona o cualquier otro tipo de persona es escuchar con atención, hacer preguntas y estar sensible y consciente de lo que le preocupa a la persona. Existe un tercer tipo de compradores, los que podríamos llamar compradores prácticos. Los compradores prácticos no pierden el tiempo. A estos compradores también se les llama los directores. Y a veces este comprador en especial, cuando tiene una orientación muy alta hacia las tareas y es muy abierto y expresivo, se le llama el conductor. Estas personas más bien están interesadas en los resultados, están interesadas en los logros, en tener listo el trabajo, están interesados en saber cómo funcionará el producto, cuánto costará, cuándo podrá ser entregado, de dónde viene y qué pueden obtener. Estos son los que siempre preguntan específicamente cuánto cuesta, qué hace, qué obtengo por mi dinero. No querrán hablar de cómo encajará en su decoración, no querrán hablar de los detalles ni de cómo se colocará, solo quieren saber cuáles son los beneficios que obtienen. Estas personas casi invariablemente se encontrarán en puestos donde se esperan resultados para sobrevivir. Estarán en posiciones empresariales, en puestos de administración de ventas, en puestos de propiedad de compañías, y a menudo cuando se les vende a empresas, estas son las personas que toman la decisión final. Estas son las personas que firman los cheques. Y lo que quieren saber es qué obtengo por mi dinero. En otras palabras, ¿cuál será la recuperación de mi inversión? Si gasto X dólares, ¿cuándo lo recuperaré y cómo puedo estar seguro de ello? También, estas personas son muy impacientes. Estas personas también se apresuran y son muy tardadas. No quieren un proceso largo, lo que quieren es que vaya al grano de inmediato y se lo dirán. Le dirán, de acuerdo, veámoslo ahora, ¿qué es lo que tiene? Oigámoslo, y querrán que vaya directo a la presentación. Deje los detalles y diga, esto es lo que hace para usted, es lo que cuesta, estas son otras personas que lo están usando y ellas podrán darle referencias. Cuando dice que sí, es que sí, cuando dice que no, es que no. Con estas personas debe tratarse rápidamente. En el cuarto cuadrante está lo que podríamos llamar la personalidad integrada. Al decir integrada no significa que sea mejor o peor que cualquier otra, y también se le llama la personalidad ejecutiva. La mayoría de los ejecutivos senior en organizaciones con fuertes responsabilidades administrativas caen en este cuadrante. También se le llama la personalidad socializada. La personalidad socializada significa que son personas muy expresivas, orientadas hacia las relaciones por un lado, abiertas y por otra parte orientadas hacia resultados. Y en mi experiencia, al darles exámenes a estos dos grupos de vendedores, encontré a la mayoría de los mejores vendedores de calificación alta aquí. La razón es que el socializador tiene una gran cantidad de flexibilidad en su personalidad. Muy orientados hacia las tareas, porque están en esta punta, y también están muy orientados hacia las relaciones, y pueden variar y enfocarse en las relaciones, enfocarse en las tareas, o pueden enfocarse en las preocupaciones de un pensador analítico o escéptico. ¿Qué significa esto para usted? Bueno, lo que significa es esto, que siempre tenemos la tendencia de venderles a otras personas como nos gustaría que nos vendieran. Y si usted es de los conductores, es el tipo de persona que va directamente a los hechos. Si es de los pensadores o de las personas analíticas, pues es una persona que se mete en los detalles. Si es relacionador o un comprador emocional, será el tipo de persona que solo se involucra en las emociones o en las interrelaciones. Lo que hemos visto en los estudios demostrados por la Universidad de Harvard es que las dos cualidades que demuestran o que van de la mano con el mayor éxito en las ventas son, número uno, la empatía. Los mejores vendedores tienen gran empatía y están preocupados por sus clientes. Ahora, la segunda cualidad es la ambición. Es que tienen muchas ganas de vender y obtienen una gran sensación de placer a partir de sus logros y de su éxito. Obtienen una gran sensación de autoestima por cerrar una venta, por el reconocimiento, el estatus y el prestigio que se deriva de vender. No están demasiado preocupados por los detalles, no están demasiado preocupados por los resultados finales, no están preocupados por las relaciones, pero sí están muy preocupados por llevarse bien con las personas y por hacer bien el trabajo. Así que cuando se analice a sí mismo deberá preguntarse, ¿en cuál de estos cuadrantes estoy? Si está en el cuadrante relacionador, para que pueda tener más éxito como vendedor, tendrá que enfocarse más hacia las tareas. No debe olvidar que está ahí para lograr una venta, que está ahí para establecer una amistad comercial y para vender, no solo para hacer un amigo. El amigo vendrá primero, pero la venta será parte de hacer un amigo. Si es una persona del tipo analítico o pensante, lo que debe hacer es no olvidar que aunque los detalles puedan parecerle importantes, tal vez no lo sean para las 3/4 partes de su mercado. Si es un tipo de persona como el director, tal vez tendrá que bajar el ritmo, ser más flexible, ser un poco más orientado hacia las relaciones o hacia las personalidades, con 2/3 o con la mitad de su mercado, y sea un poco más orientado con los detalles con esta otra 1/4 parte. ¿Y cómo saber cuál comprador es cuál? Es muy simple.
Escuche. Ponga atención, sensibilidad, no olvide lo que se dice, que si hace suficientes preguntas y escucha con mucha atención, las personas le dirán todo lo que necesita saber para venderle su producto o servicio. Vuélvase un oyente excelente y podrá identificar los diferentes estilos de personalidad y entre más exacto se vuelva, también podrá lograr más éxito. Una de las compensaciones más hermosas de la vida es que ningún hombre puede tratar de ayudar sinceramente a otro sin ayudarse a sí mismo. Ralph Waldo Emerson. Sus nuevas habilidades en la presentación de ventas. Un 95% de las personas que viven de las ventas podrían vender más, mejor y más rápidamente si aprendieran nuevas habilidades de presentación. Una gran mayoría de las personas que venden hoy solo dicen lo que sale de su boca. Y déjenme decirles esto, basado en años de investigación, las mejores organizaciones de ventas, las mejores compañías de ventas, los mejores vendedores, trabajan con un plan estructurado y bien organizado de presentación. Y los vendedores sin éxito, las organizaciones que no funcionan bien, simplemente no lo hacen. En esta sesión les explicaré algunas de las ideas clave que pueden usar para incorporar en su presentación de ventas, para aumentar sus ingresos al igual que su productividad. Vayamos al pizarrón. Les voy a dar un par de puntos clave. Primero, no olviden esto. Sin necesidad no hay presentación. Sin necesidad no hay presentación. Lo primero que deben hacer después de establecer la confianza y la presentación con su cliente es establecer necesidades y hasta que pueda hablar con su prospecto, conocer sus preocupaciones, sus insatisfacciones, las disparidades entre dónde están y dónde quieren estar, hasta que estén ciertos sobre lo que quiere su prospecto, es demasiado pronto para hacer una presentación. Sin embargo, existen excepciones. Una de las excepciones es cuando usted siente que su prospecto puede beneficiarse con su producto o servicio y el prospecto tiene esa sensación también, pero ninguno de los dos está exactamente seguro de lo que se necesita. En el transcurso de la presentación de ventas esto saldrá a menudo. El siguiente punto es este. Una presentación planeada es esencial. Y una presentación planeada no es demasiado complicada. Les diré que tenía 24 años y me había ganado la vida como vendedor desde que tenía 11 años y fue hasta entonces que oí una presentación cuidadosa y planeada de ventas. Y estaba sorprendido porque esa presentación se había usado para vender más de $1,000 millones en inversiones en menos de 10 años. Y una presentación planeada es mucho más dramática y dinámica y poderosa que una presentación ad hoc. No puedo recomendarla lo suficiente. Así que una presentación planeada es una presentación que va de lo general a lo particular y hablaremos de eso en un segundo. Pero lo más importante es que una presentación planeada es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por enseñanza-aprendizaje queremos decir que en el transcurso de la presentación se le enseñará al prospecto sobre su producto y usted aprende las características y beneficios de su producto, que son los más importantes para el cliente. Realmente lo decimos así, que el interés se presenta al explicar las características. En otras palabras, lo que es su producto y lo que hace. Pero el deseo el deseo de propiedad, se genera discutiendo los beneficios. Mientras solo discuta las características, simplemente está transmitiendo información. Y en cuanto empiece a hablar de los beneficios, que es cómo la característica individual se relacionará con el beneficio que el cliente desea obtener, entonces sí habla de beneficios. Está demostrando una fotocopiadora y puede decir que esta produce 30 copias por minuto. Bueno, esa es la característica de la fotocopiadora, pero el beneficio es que su personal pasará menos tiempo en la fotocopiadora, la copia saldrá más rápidamente, podrá sacar más copias en un periodo de tiempo más corto. Ese es el beneficio, un beneficio de ahorro de costos que está conectado con la característica. Las buenas ventas son de beneficios y características. Son características más beneficios. Cuando se explica la característica se dice esto es lo que es, esto es lo que hace y esto es lo que significa para usted. Esta es una de las líneas más poderosas en las ventas. Simplemente esto, lo que esto significa para usted es, lo que esto significa para usted es, lo que esto significa para usted es, y después Esta es una línea poderosa y si usa esta línea durante su presentación de ventas, siempre estará hablando en términos de beneficios. Siempre estará hablando en lo que contiene para su cliente. Y lo siguiente es recordar esto, que los clientes solo compran beneficios y soluciones, no productos. Solo beneficios, por así decirlo. Nadie compra un producto. Compran un producto o servicio como el medio hacia el fin. Quieren llegar de donde están a una posición donde se sientan mejor, más felices, más alegres, más seguros, con mayor prestigio, estatus, etc. Y si es un auto, una Honda o una máquina Xerox, una casa o un viaje, no importa, es el sentimiento lo que las personas quieren comprar. Es la sensación, es el componente emocional de lo que se vende, lo que la gente compra más que cualquier otra cosa. Y la mejor forma de anunciarlo es anunciando que genera emociones. La mejor venta es la venta que apunta hacia los beneficios. No olviden que solo los beneficios despiertan el deseo, solo los beneficios desencadenan las emociones, porque solo los beneficios están conectados con las profundas necesidades subconscientes del ser humano. La pregunta que todo el mundo tiene es QTEPM. Es la estación favorita de todo el mundo. QTEPM es ¿qué tiene esto para mí? ¿Qué tiene esto para mí? ¿Qué tiene esto para mí? Y mientras esté hablando con su prospecto y le diga, esto es lo que tiene para usted, lo que significa para usted es, así se beneficiará, así es como lo disfrutará, está en la frecuencia del prospecto, está conectado con la estación del prospecto. Esta es una pregunta muy buena. Cada vez que describe parte de su presentación, pregúntese a sí mismo antes de hablar con el cliente, ¿y qué? ¿Y qué?
Mi máquina o mi producto hace esto. Mi servicio ofrece esto. Nuestra compañía puede hacer esto por usted. Siempre tenemos que decir ¿y qué? Y tendrá que responder ese ¿y qué? Con un beneficio que conecte una de las profundas necesidades del prospecto. Bien, ¿cómo diseñar una presentación de ventas? Es muy simple. Las mejores presentaciones de ventas son aquellas que van de lo general a lo particular. ¿Han oído hablar de Sócrates? Sócrates tenía lo que se llama un método de preguntas, donde diría, discutamos y acordemos sobre lo que hemos acordado, y entonces vayamos de ahí a las áreas en donde no estamos de acuerdo. Al diseñar una presentación de ventas, les sugerimos que usen lo que llamamos un embudo. Y existe una cláusula de ventas llamada la cláusula ascendente y se basa en el uso de preguntas que producen la respuesta sí una y otra vez. Si puede diseñar su presentación de ventas de modo que pueda lograr que el prospecto conteste sí 6 veces en el curso de la presentación, se vuelve casi imposible debido al compromiso y a la consistencia, compromiso en aumento del que ya hemos hablado, será casi imposible que el prospecto comience a decir no. Los cierres más famosos de ventas como esta o de presentaciones de ventas es lo que llamamos la presentación de la cláusula ascendente para enciclopedias. ¿Han oído hablar de ella? La cláusula ascendente es muy simple, se tienen 42 preguntas y a cada una de ellas la respuesta es sí. La pregunta final era la conclusión de la venta. Mientras el prospecto contestara sí, la presentación de ventas continuaba. Estaba tan perfectamente diseñada que vendieron varios cientos de millones de dólares de enciclopedias con esa presentación. Comenzaba muy casualmente, decía, ¿cree en el valor de la educación superior? Y la persona decía, sí. ¿Vive en esta casa? Sí. ¿Quiere que sus hijos reciban una buena educación? Sí. Y pronto el prospecto estaría diciendo sí, 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 sí. Y yo creo que hay varios clientes que se vieron indefensos ante una presentación tan devastadora. Haga que su prospecto diga sí al principio de la presentación. Que su prospecto diga sí. Señor prospecto, ¿usted quiere ahorrar dinero, no es así? Sí. ¿Quiere reducir sus costos o no? Sí. ¿Quiere sacar el mayor provecho posible? Sí. ¿Quiere ganar al máximo con sus inversiones o no? Sí. Use preguntas cuyas respuestas sean sí y vaya de lo general a lo particular, que es cómo va a lograrse y cómo funciona su producto o servicio. Ahora, otro punto es que el prospecto se involucre. La implicación es muy importante. La implicación se traduce en compromiso. Lo que esto significa es que los mejores vendedores que estudiamos son vendedores que ante una cámara de video reconocen lo que puede interesarle a su prospecto, que se involucre, que se mueva, que toque, que sienta, que pruebe, que examine el producto. Que el prospecto se pare del escritorio, salga de la casa, llévelo a un paseo de prueba, caminen, sientan el entorno, etc. El viejo truco que los vendedores usan al vender libros, dicen, mire, cuán pesado es este libro, y lo sueltan en el momento en que el libro golpea la punta de los dedos de la persona, y la persona se inclinará y agarrará el libro, y por el principio de contraste parecerá aún más pesado. Una visita de prueba puede lograr que la persona se involucre. Una compañía que vendía fotocopiadoras lo que hacía era poner tantas fotocopiadoras y tantas oficinas como les fuera posible y mostraban cómo usar la fotocopiadora. Las llevaban adentro y les mostraban cómo usarlas. Oh, esto está mal escrito. Les mostraban cómo usarlas y una vez que se interesaban les dejaban la fotocopiadora por una semana y en casi todos los casos cuando volvían estaban muy interesados en comprarla. Haga que las personas se interesen, déles cosas, que se muevan. Un prospecto que solo está sentado sin moverse, sin inmutarse, es un prospecto que no va a comprarle nada. Haga que se levanten de su escritorio, que se involucren con la presentación. Use ayudas visuales de ventas. Muy importante, use ayudas visuales de ventas. Las ayudas visuales de ventas son 22 veces más efectivas que las ayudas auditivas. Recuerde que hablar no es vender. Hablar no es vender. Cuando usa una ayuda visual de ventas, lo que hace es ser 22 veces más efectivo porque usa 22 veces los nervios del ojo al cerebro y del oído al cerebro. Muéstrele al prospecto tantas cosas como le sea posible. Una de las cosas que yo hacía es que cuando tenía un producto intangible, como una inversión o una sindicación de bienes raíces, preparaba una presentación en la que pudiera dibujar con las manos, porque al estar escribiendo, dibujando imágenes y haciendo preguntas, tiene la atención completa del prospecto. Es por lo que hacemos esto en esta presentación. Pida una retroalimentación. Siempre deberá pedir una retroalimentación. Y la mejor prueba de pedir retroalimentación es usando cierres de prueba. Los cierres de prueba son formas simples de decir, esto es lo que usted pensaba, o le gusta esto hasta ahora, o tiene sentido esto para usted, señor prospecto, o señora prospecto, ¿es esto una mejoría en su situación existente? ¿Es este el color que había pensado? Etcétera. Pida retroalimentaciones continuas. Los vendedores profesionales piden retroalimentaciones desde el primer momento. Los no profesionales, debido a que temen el rechazo, aguardan hasta el final de la presentación de ventas para pedir la retroalimentación, y para entonces es casi demasiado tarde. No olvide la regla del 80-20. Escuche y busque en el transcurso de la presentación de ventas el llamado botón caliente. Hablamos de esto anteriormente. Y a veces el prospecto no sabe dónde está su botón caliente hasta que se da toda la presentación. Y lo que debe hacer es buscar una o dos de las características y beneficios que usted ofrece que son más importantes para su prospecto. Busque ese botón caliente y una vez que el prospecto parezca interesado en una característica o beneficio en particular, olvide las demás características por el momento y enfoque solamente eso. Hable al prospecto. Muéstrele al prospecto cómo funciona. Muéstrele cómo él o ella pueden tenerlo. Convénzalo completamente de que este es el producto o servicio que ellos deben obtener si quieren ese beneficio. Esta es una técnica más de cierre que puede usar
junto con la ejecución de una presentación. Se llama el cierre del poder de sugestión. Significa que durante toda la presentación hable en términos del prospecto, usando el producto y disfrutándolo. Hable en términos de los resultados o beneficios o placer que el prospecto va a recibir. Diga, realmente va a disfrutar la forma en que este auto funciona, va a fascinarle vivir en este barrio, va a disfrutar del sentimiento de seguridad que le dará esta póliza. Y hable después de la venta, y hable con imágenes vívidas y emotivas durante la presentación para transmitirle al prospecto la emoción que va a disfrutar cuando lo obtenga. No olviden planear sus presentaciones, practicar sus presentaciones, revisar sus presentaciones y usar presentaciones de ventas hábiles y ordenadas. Aumentarán sus ventas en forma dramática. Las cosas pueden llegar para aquellos que esperan, pero solo las cosas que abandonan a aquellos que se apresuran. Abraham Lincoln. ¿Cómo manejar las objeciones del prospecto? Estamos llegando a la parte del proceso de ventas que todos los vendedores odian. Y es cuando ya hizo su presentación, identificó las necesidades, estableció la relación, ha manifestado su producto o servicio y el prospecto comienza a presentar objeciones. Es importante que aprenda cómo manejar esas objeciones. Para aprender cómo manejar objeciones, número 1, no olviden que ninguna venta se efectúa sin objeciones. Las objeciones meramente son señales puestas en el camino hacia el éxito de las ventas. Escuche esta frase. Las objeciones son las equivocaciones en la escalera hacia el éxito en las ventas. Le indican dónde está el prospecto. Si el prospecto no tiene objeciones, puedo decirles que el prospecto tal vez no está interesado en la oferta. Cuando un prospecto comienza a objetar, aunque sea de una forma negativa o acústica, significa que comienza a interesar al prospecto en forma emocional y el prospecto está respondiendo. Cuando el prospecto comienza a quejarse del tamaño de una casa, o del color de los tapices, o se queja del tamaño de la cajuela, o del asiento trasero, o los neumáticos, o se queja del costo mensual de una póliza, o de un programa, o de un equipo, significa que el prospecto está interesado. No olviden, no hay ventas sin objeciones, y la única clave es cómo manejar adecuadamente las objeciones. Y yo les mostraré cómo manejar las objeciones como un profesional. Lo primero que deben comprender es que las objeciones no son personales, las objeciones no van dirigidas hacia usted, las objeciones no son rechazos, las objeciones simplemente son preguntas. Son la forma en que el prospecto le pide más información. Cuando un prospecto dice, cuesta demasiado, lo que realmente está diciendo es, por favor dígame cómo puedo justificar los costos contra los beneficios. El prospecto dice, lo puedo comprar más barato en otra parte, pero el prospecto está diciendo, ¿por qué debo comprárselo a usted? ¿Cuál es la ventaja o la supuesta ventaja si se lo compro a usted? Si el prospecto dice que no le gusta el color, tal vez esté preguntando qué otros colores tiene. El prospecto que dice no me interesa, tal vez esté diciendo aún no me ha dado suficiente información para que yo pueda tomar una decisión de compra. Cuando el prospecto dice quiero pensarlo más, está diciendo aún no me convence si debo tomar una decisión hoy. Y no olvide que lo que debe hacer cuando escuche una objeción es sonreír. Siempre sonría y diga muchísimas gracias por la pregunta y trátela como una pregunta. El siguiente punto es no olvidar la ley de los 6. La ley de los 6 en objeciones. Aprendí esto hace muchos años y me ha ahorrado una cantidad enorme de dolores de corazón y ha logrado que en las compañías en que he trabajado gane mucho dinero. La ley de los 6 dice que existen básicamente no más de 6 objeciones principales para comprar su producto o servicio. Que sea lo que sea y no importa a quién se lo venda, existen 6 objeciones. Puede haber 5 o tal vez 4, pero es raro que se presenten más de 6. Su labor consiste en descubrir esas 6 objeciones y desarrollar respuestas para esas objeciones. Por cierto, verán que recibirán cientos de objeciones en su carrera de ventas, pero si las ponen en una lista podrán ponerlas bajo 6 encabezados. Su labor es preparar una respuesta lógica que responda a las objeciones. Y cuando escuche alguna de esas objeciones podrá sonreír porque le están dando una objeción que sabe que podrá manejar bien. Si alguien dice cuesta demasiado, debe decir, señor prospecto, esa es la mejor parte. Podemos diferir los pagos 5 años en un plan de pago sumamente fácil. Y así tiene la respuesta a su objeción. La pregunta que estará haciéndose ahora es ¿cuáles son esas 6 objeciones? ¿Cuáles son las 6 objeciones principales hacia su producto o servicio? Luego busque con otras personas de su organización cuáles son las mejores respuestas a estas 6 objeciones. De acuerdo, debe determinar si es o no una condición. Existe una diferencia entre una objeción y una condición. Una objeción meramente es una pregunta sobre el producto o servicio. Una condición es la razón que hace imposible que la persona compre. Por ejemplo, si vende equipo para esquiar y la persona tiene un problema en las piernas y no puede esquiar, esa es una condición, no una objeción. Si vende un producto que cuesta cierta cantidad de dinero y la persona está en quiebra, es una condición, no una objeción. Si va a una empresa y la empresa acaba de declararse en quiebra o esta va a cerrar, esa es una condición. En otras palabras, es una razón genuina que imposibilita al prospecto a comprarle a usted. No olvide algo que yo aprendí al principio de mi carrera. Cuando una persona le da una objeción, a menudo para ella es una condición. Cuando le da una objeción que para ella es algo imposible y que no puede comprar, tiene que sobrellevarla y tratarla de una manera positiva. Ahora, lo siguiente que debe hacer con una objeción es escucharla. Aunque haya escuchado esa objeción miles de veces, escuche esa objeción como si fuera la pregunta más fascinante que le hayan planteado sobre su producto. Escúchela con atención, inclínese hacia adelante, asienta, sonría, no olvide que debe alentar la objeción lo más que pueda y escúchela con todo detalle. En muchos casos, su prospecto
responderá a la objeción en el proceso de su elaboración. Y esta es una buena pregunta. ¿Qué puede hacer como respuesta a cualquier objeción? Señor prospecto, ¿por qué siente de esa forma? Dígame, ¿por qué siente de esa forma? ¿Por qué siente de esa forma? Y les diré por qué es una pregunta tan fuerte. Porque en muchos casos, en la mayoría de los casos, las personas no saben por qué sienten como sienten. La respuesta a eso sería, no lo sé. Y cuando digan no lo sé, lo que realmente están diciendo es, mi objeción realmente no es una objeción grande, porque ni siquiera sé por qué me siento así. Si les pregunta por qué piensan así, es una pregunta muy diferente porque las personas pueden decirle por qué lo piensan, pero tal vez no puedan decirle por qué lo sienten. Así que pregúnteles en respuesta a su objeción por qué se sienten así. Otra cosa que puede hacer al respecto es pedir una elaboración. Haga una pregunta. ¿A qué se refiere? Para mí esta es la pregunta más poderosa en las ventas. Porque aunque no es dramática, alienta a las personas a hablar. Es una pregunta con fin abierto que hace que las personas elaboren y desarrollen la pregunta y a veces ellos mismos la responderán. ¿A qué se refiere? Si tiene la sensación de no estar seguro de lo que quisieron decir, diga a qué se refiere y escuche con atención. Ahora, felicite a la persona por su objeción. Es imposible venderle a cualquier persona hasta que haya respondido todas sus objeciones. Por lo tanto, tendrá que alentar a la persona desde el principio a objetar lo más posible. Querrá que objeten y objeten y objeten hasta que hayan sacado todas sus objeciones sobre la mesa. Puede tratar con una objeción que esté puesta frente a usted, pero no puede enfrentarla si no le dicen las objeciones. Y cuando una persona le diga, bueno, es que no puedo pagarlo, dígale, señor prospecto, esa es una buena cuestión. Quiere saber cómo podrá justificar el costo, ¿no es cierto? Y el prospecto dirá sí, y usted seguirá con la contestación. Este es un muy buen sistema para manejar objeciones. Se llama el método de siente, sintieron, vieron. Está basado en lo que llamamos anteriormente en las principales influencias para comprar, la prueba social, que usted y yo estamos muy influenciados por lo que otros han hecho, y cuando una persona sale con una objeción, lo primero que dice es, este producto cuesta demasiado, y ustedes dirán, señor prospecto, comprendo exactamente cómo se siente. Muchos de nuestros mejores clientes se sintieron de la misma forma cuando se enteraron del precio, pero esto es lo que vieron. Vieron que debido a la vida del producto, el precio estaba totalmente abatido por la calidad, el servicio, la falta de tiempo de averías, la productividad, el rendimiento, etc. Y sintieron, vieron. Entiendo cómo se siente. Muchos de nuestros mejores clientes se sintieron así, pero esto es lo que vieron. Cuando por fin comenzaron a usar nuestro producto, vieron que esta no era una razón importante para no comprarlo. Use ese método y podrá darle la vuelta a casi cualquier objeción. Es un método circular que le da la vuelta completa, 180 grados, y le da el control completo de la conversación. Esté de acuerdo. No olvide que ya dijimos que cuando un prospecto manifiesta una objeción, se siente tenso. Siente como si se estuviera resistiendo a usted. Y si usted está de acuerdo, si le dice, sí, entiendo cómo se siente, una de las armas más poderosas que puede usar en las relaciones humanas es lo entiendo. Entiendo cómo se siente. Si una persona dice, su producto cuesta $1,000 más que el de la competencia, usted dirá, señor prospecto, tiene razón. Nuestro producto cuesta más que el de la competencia. Pero ¿sabe que estamos vendiéndole miles a algunos de los mejores y más sofisticados hombres de negocios en toda América? ¿Le gustaría saber por qué? Y el prospecto le dirá, desde luego, ¿por qué se los están vendiendo si cuesta mucho más? Y usted continuará explicándole. Así que entiendo, siempre esté de acuerdo, siempre que esté de acuerdo, hará que el prospecto se sienta más cómodo y le sea más simpático. Por cierto, cada vez que usted hace una pregunta y el prospecto responde sí, hace que su deseo de compra se eleve. El deseo de compra aumenta cada vez que respondemos sí a la oferta de un producto o servicio. El deseo de compra disminuye cada vez que decimos no o que entramos en una discusión con el vendedor. Proporcione evidencias. No olvide que lo que dice no es prueba alguna. Las aseveraciones no son pruebas. Lo que debe hacer es que si ha anticipado que existen básicamente 6 objeciones, entonces lo que debe hacer es dar pruebas o evidencias para demostrar contundentemente que su producto o servicio tienen el precio justo, compiten comparativamente, etc. Una de las cosas que hacíamos era, encontrábamos que había 6 objeciones. Íbamos con un cliente que había tenido las mismas objeciones, pero que había comprado nuestros servicios y le pedíamos que escribiera una carta que dijera exactamente esto. Cuando hablé con usted al principio creí que su producto costaba demasiado, pero después de haber usado el producto vimos que su costo estaba bien justificado. Tenga esa carta para que cuando alguien objete eso, usted le diga, señor prospecto, entiendo su objeción, le aseguro que la entiendo perfectamente. Esta carta es de alguien que se sentía como usted. En ella verá usted lo que pasó. Así que use testimonios como pruebas o evidencias de que la objeción no está bien fundamentada. Después, confirme la aceptación. Pregunte a la persona, ¿eso le satisface? ¿Eso tiene sentido para usted? Responde esto a su pregunta, señor prospecto. ¿Es esto lo que quería saber? ¿Se siente feliz con esto? Asegúrese de que el prospecto le diga, sí, eso tiene sentido para mí, o sí lo acepto, o ya entiendo, etc. Y luego continúe con el siguiente punto de la presentación de ventas. Durante toda esta presentación de ventas, está buscando lo que se llama el obstáculo clave. No olvide que en todas las presentaciones de ventas o servicios está el beneficio clave, o sea, aquello que el prospecto quiere y que logrará que compre el producto o servicio. Y está el obstáculo clave, lo que se interpone en el camino para que tomen una decisión de compra a ese momento. Su labor como detective en el transcurso de una presentación es encontrar ambos y responder al obstáculo clave de una manera abrumadora y después llevar toda la presentación a ese punto, el botón caliente o el beneficio clave. Y si sigue estos pasos de una forma ordenada y secuencial una y otra vez, podrá manejar las objeciones y no volverá a temerles nunca.
Continuamente enfrentamos grandes oportunidades brillantemente disfrazadas como problemas sin solución. Anónimo. Reconociendo 9 diferentes tipos de objeciones. En esta sesión hablaremos sobre los diferentes tipos de objeciones con los que puede toparse en su carrera de ventas. Todas estas objeciones son más o menos similares, pero los expertos, los mejores vendedores, pueden sortearlas y responder a cada una de ellas de manera un poco diferente. El borde de ganancia significa que solo debe ser entre 3 y 4% mejor para ser una estrella de las ventas, y debe ser también de 3 a 4% mejor en el manejo e identificación de las objeciones si quiere ganar mucho dinero, si quiere lograr altos niveles de productividad. Así que hablemos del tipo de objeciones que puede enfrentar. El primer tipo de objeción obvia es lo que se llama resistencia general a las ventas. La resistencia general a las ventas se da al principio de toda presentación de ventas. ¿Por qué? Pues porque el consumidor promedio de nuestra sociedad se siente bombardeado con mensajes de ventas, lo ve por todas partes, en cada vuelta. La persona caminante promedio en nuestra sociedad recibe 2,000 comerciales o mensajes de ventas enviados por la radio, la televisión, los diarios, el teléfono y oportunidades de ventas directas cada semana. Así que la resistencia general a las ventas es natural. La primera respuesta de cualquiera cuando usted se aproxima con su producto o servicio es decir, no me interesa. No, gracias. Realmente el 80% de las personas con las que habla no estarán interesadas en forma genuina, no tendrán interés por el producto o servicio porque no lo necesitan, no pueden pagarlo o no lo quieren. Sin embargo, ¿cómo combatir esta resistencia general? La clave es comenzar con una fuerte línea que obtenga su atención dirigida hacia los resultados o beneficios del producto. Y entre más fuerte sea su línea de apertura, mejor podrá ser. Es como si alguien llamara a su puerta y dijera, tengo algo aquí que le salvará la vida. Lo escucharía de inmediato, porque el poder de obtener la atención de una línea así es muy fuerte. Y déjenme relatarles la historia real de los mejores vendedores de vidrio Corning, cuando introdujeron el vidrio de seguridad. Un vidrio con una placa de plástico en medio. Este hombre apareció a fines del año en que introdujeron ese vidrio y era líder nacional en ventas. Lo llevaron a la Convención Nacional de Ventas y le preguntaron cómo fue que vendió tanto. Vendió 10 veces más que cualquier otro vendedor del país. Y dijo, pues fue muy simple. Sucedió que fui a visitar a mi prospecto y le llevé una muestra del vidrio de seguridad. Caminé hasta su escritorio, lo puse encima y dije, ¿le gustaría ver un vidrio que no se astilla cuando se rompe? Y me dijo, no lo creo, y lo golpeé con un fuerte martillazo. Y el prospecto dijo, cielos, y se cubrió con las manos y dijo, vaya, esto es increíble. Y yo le dije, ¿cuánto quiere? La orden estaba escrita en sus 3/4 partes y la atención se basaría desde luego en la demostración de la venta. Al siguiente año también pasó. Seguía siendo el líder, otro año más de romper vidrios con fuertes martillazos y dando muestras de vidrio a todos sus demás vendedores. Y al siguiente año aún era el líder y le preguntaron, ¿qué hizo este año? Porque nosotros hicimos exactamente lo que usted todo el año. Y dijo, bueno, sabía que tratarían de duplicar mi técnica y lo que hice fue esto. Cuando veía a un prospecto le decía, ¿quiere ver un vidrio que no se astilla cuando es golpeado con un martillo? Y el prospecto decía, no lo creo. Entonces le ponía un vidrio sobre el escritorio, le daba el martillo y dejaba que él lo golpeara. Así es como vendía vidrio por montones. Así que una línea de inicio poderosa que consigue la atención al principio y que apunta hacia la solución del problema del cliente u ofrece algo que el cliente quiere o necesita es una de las mejores formas de acabar con la resistencia general a las ventas. Lo más importante es esperarlo, sonreír, estar relajado, dejar que fluya como el agua de un manantial y no olvide que no es personal. El segundo tipo de objeción, y que usted debe agradecer, es demanda de información. Una demanda de información simplemente es más información sobre el producto. Bueno, no lo entiendo, es lo que dice el prospecto, no entiendo exactamente cómo funciona. ¿Podría darme más información? Cuando obtiene una demanda de información, cúbrala de inmediato, alabe a la persona, diga muchas gracias por pedirlo, es una buena pregunta y adelante. Otro tipo de objeción es la objeción objetiva. Por ejemplo, una objeción objetiva es una objeción donde la persona no entiende o no cree que su producto o servicio va a satisfacer su necesidad o problema. Una objeción objetiva tal vez puede ser que el prospecto diga, no creo que obtenga el kilometraje que usted dice, no creo que estos neumáticos duren todo lo que usted promete, no creo que la imagen se vea tan clara como usted dice en mi casa, o no creo que el mobiliario vaya bien con mi decoración. Diga lo que diga, una objeción objetiva requiere de respuestas objetivas. Cuando le den una objeción objetiva, ofrezca pruebas para justificar sus aseveraciones, ofrezca evidencias, ofrezca testimonios, ofrezca copias de artículos de investigación, pero responda a las objeciones completamente, confirme la aceptación y después continúe. El siguiente tipo de objeciones son las objeciones subjetivas. Estas objeciones subjetivas son objeciones personales. Lo que dicen es, bueno, no creo que sea realmente para nosotros, o no estamos en el mercado por el momento, no me gusta el color. En otras palabras, son objeciones de tipo emotivo personal. Estas casi siempre se presentan cuando se habla demasiado de su producto o servicio y no lo bastante sobre el cliente, su problema o sus requisitos. Y cuando comience a recibir estas objeciones subjetivas, estas opiniones personales, no olvide que debe tener metas suficientes para enfocar su atención otra vez al prospecto y le vuelva a hablar sobre lo que él necesita, porque usted quiere ahorrar dinero, ¿no? Y usted quiere hacer el mejor trato, ¿no es así, señor prospecto? Y está en el mercado buscando algo que haga esto, ¿no es así, señora prospecto? Etcétera. Use ejemplos como esos para que la conversación se enfoque hacia la otra persona. Use preguntas como qué, dónde, cuándo, quién, cómo y por qué. Así dará vuelta a las objeciones subjetivas y cambiará el giro de la conversación. El siguiente tipo de objeciones, que son muy raras, son las objeciones maliciosas. Las objeciones maliciosas son objeciones dirigidas a usted. Recuerde esto, cuando una persona es ruda con usted por cualquier razón, usted no es el blanco.
Usted no es el blanco. La persona está siendo ruda con usted porque tiene problemas en su vida propia. Y la marca del verdadero profesional es que cuando alguien es rudo, o dice algo grosero o cortante, solo lo oyen por encima. Me dijeron un viejo dicho hace muchos años que dice, lo mejor que debe hacerse con un insulto es ignorarlo. Si no puede ignorarlo, enfréntelo. Y si no puede enfrentarlo, ríase de él. Si no puede reírse de él, entonces tal vez sí sea importante. Pero lo mejor que podemos hacer, en especial cuando se trata a un cliente, es ignorar cualquier tipo de rudeza, de groserías y continuar nuestra presentación de ventas. El siguiente tipo de objeción es una excusa. Una excusa es, bueno, no tenemos tiempo para pensarlo ahora, o la excusa podría ser, no podemos pagarlo ahora. Cuando obtiene una excusa puede saber cuán seria es usando lo que llamamos el cierre del puercoespín. Y el cierre del puercoespín es tomar la objeción y darle vuelta y convertirla en una razón para comprar. Por ejemplo, si el prospecto dice, no puedo pagar los vencimientos mensuales, usted puede voltearlo con el cierre del puercoespín y decir, bueno, si se lo ampliamos a 4 años en vez de 3 y bajamos esos pagos, ¿le parecería? O el prospecto puede decir, no creo que se adecue a mis especificaciones. Y usted dirá, si podemos probarle que lo hará, ¿lo compraría? Y así usa una excusa como una forma de darle el giro hacia un cierre de puercoespín y una razón para comprar. Otra cosa que podrán recibir son las objeciones de presunción. Una objeción de presunción es genial. Es cuando la persona comienza a demostrarnos que sabe más sobre el producto de lo que usted cree. Si le muestra una casa a una persona, ella conoce de construcción, de telas, de estructuras, de concreto y de trabajo de carpintería. En vez de tratar de contradecirla, siempre admírela. Diga, vaya, sí que sabe mucho sobre esto. Recuerde que muchos de sus prospectos son más listos que usted. Muchos de sus prospectos saben más sobre su producto o servicio de lo que cree. Y si se sienten bien diciéndoles cuánto saben sobre su producto o servicio, entonces, por favor, hágalos sentirse bien. Anímelos diciendo, vaya, usted sí que sabe mucho sobre esto, ha estudiado esto, había estado en este campo antes, etcétera. Tome el camino fácil, sea humilde, sea conciliatorio, porque cuando una persona es presumida, es que su autoestima necesita un empuje. Y cuando usted le pregunta, empuja su autoestima, logra que lo quieran, que confíen en usted y que quieran hacer negocios con usted. Ahora, las objeciones no manifestadas son algunas de las más difíciles. Las no manifestadas son las más intrincadas. Antes de que una persona compre cualquier cosa, tiene objeciones. Y saben que si manifiestan todas sus objeciones, no habrá razón para no comprar. A menudo se aferran a sus objeciones y usted debe ser un detective, como ya dijimos antes, y debe hacer preguntas con habilidad y escuchar. Y tratar de averiguar las razones reales por las que una persona no desea tomar una decisión de compra. Tal vez no quiera darle la información que usted requiere. Así que las objeciones no manifestadas, hay dos formas para averiguar este tipo de objeciones. La primera es lo que llamamos el cierre de las objeciones restantes. Y lo que se hace aquí es que cuando una persona no quiere darle una razón y dice, quiero pensarlo, no estoy realmente seguro ahora, y usted sabe que hay algo que no le está diciendo, lo que debe decir es, señor prospecto, parece haber alguna pregunta en su mente que lo está haciendo dudar sobre tomar una decisión ahora. ¿Le importaría si le pregunto lo que es? ¿Es por el dinero? Solo memorice esa expresión. ¿Le importaría que le preguntara lo que es? ¿Es por el dinero? Si la persona dice, pues sí, estoy preocupado por el precio, tome el cierre de las objeciones restantes y diga, señor prospecto, y además de eso, ¿existe alguna otra razón que lo haga dudar sobre tomar una decisión ahora? Y muchas veces el prospecto dirá, no, solo es el dinero, o le dará alguna otra razón. Y usted dirá, bueno, señor prospecto, y además de esa existe alguna otra razón. Y siga haciendo esto hasta que el prospecto diga, no, esa es la razón final. La razón final siempre es la razón real. Y dirá, señor prospecto, solo supongamos que podemos tratar eso a su completa satisfacción. ¿Estaría listo para hacer la adquisición? El prospecto dice, sí, sí podemos solucionar eso. Y usted dirá, señor prospecto, ¿cuánto tiempo nos tomará? Y a esto se le llama la condición de cierre. Se da vuelta y le pregunta al prospecto cuál es la condición de cierre y después verá si puede cumplirla. Otra forma de manejar una objeción no manifestada es el cierre del picaporte. Es que después de tratar de que el prospecto se sincere con usted, usted intenta irse y al irse se detiene, pone su mano sobre el picaporte, se da vuelta y dice, señor prospecto, solo antes de irme me haría un favor. ¿Me diría cuál fue la razón real por la que no compró hoy? Y en este punto el prospecto se sincera y dirá, bueno, la razón real fue esta. Porque ahora usted se va, ya no hay problema, ya no está preocupado por usted, y cuando le dé la razón real, usted quita la mano del picaporte, se vuelve y le dice, señor prospecto, estoy muy contento de que lo haya mencionado. Obviamente no le expliqué eso adecuadamente. Solo deme un minuto más y le mostraré cómo funciona eso. Y entonces vuelve a su presentación. Finalmente se tienen las llamadas objeciones de última hora. Las objeciones de última hora son objeciones que la persona usa cuando casi se les acaban las objeciones. Una objeción típica de última hora es, bueno, tal vez mejor debamos hacerlo el próximo mes, o ¿está seguro de que es el mejor trato? Tal vez pueda obtenerlo más barato en otra parte. Cuando le den una objeción de este tipo, de última hora, puede usar uno de estos cierres. Uno se llama el cierre de suposición. Usted dice, señor prospecto, continuemos con esto de inmediato. ¿Cuál es la dirección correcta de su compañía? ¿O a dónde le gustaría que se lo enviáramos? Y comienza a escribir la orden. O puede utilizar el segundo cierre y dice, señor prospecto, ya escuché lo que dijo, pero ¿cuál prefiere, el azul o el verde? ¿O quiere que se lo enviemos el viernes o quiere que se lo enviemos el lunes? Y usa un cierre secundario del que hablaremos un poco más adelante. Pero en cualquier caso, use las objeciones, déles la vuelta y conviértalas en razones para comprar. Estudie cuáles son las objeciones básicas, practique sus respuestas hacia esas objeciones, sonría cuando escuche las objeciones y después respóndalas totalmente y comience a cerrar la transacción. La diferencia entre una persona con éxito y otras no es una falta de fuerza, tampoco una falta de conocimientos, sino más bien una falta de voluntad. Vincente Lombardi, jefe de ventas en mercado.